Bien, vamos a nuestras Biblias ahora, por favor, al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5. Ahora, antes de leer esto, una cosa más. Estamos con muchos anuncios ahora. Me gustaría hacer algo especial y, hermano Jesús, no haga que me olvide, por favor, porque yo me ando olvidando de las cosas. Yo doy gracias a Dios por mi cuñada, por Paola. Como les mencioné, ella es hermana de mi hermano. Y no lo digo porque sea mi hermano, pero esposa de mi hermano. Estoy con los conceptos ahí cruzados hoy día. La culpa tiene hermana Margarita, ¿a ver? Entonces, doy gracias a Dios por ella, de verdad doy gracias a Dios por ella y por el ministerio que ellos están desarrollando en Venezuela. Creo que todos sabemos lo que está sucediendo, la situación difícil por la que el país está atravesando, pero yo doy gracias a Dios por ellos, por su fidelidad, porque en estas circunstancias lo más fácil sería salir del país, ¿no? Como mucha gente lo ha hecho, como mucha gente lo está haciendo, pero sin embargo ellos han decidido quedarse en Venezuela, quedarse con la obra, seguir trabajando con la iglesia, seguir trabajando con los hermanos. Ahora, nosotros lo vemos y entendemos que es algo difícil, sin duda lo es, ¿no? Y yo doy gracias a Dios por ellos, ¿no? Yo doy gracias a Dios por ellos, por el ministerio que ambos están desarrollando, pero también por Paola, amén, porque es una mujer fiel, una mujer que está apoyando a su esposo en todas las circunstancias, con la familia, constantemente. Y normalmente, cuando está un predicador acá, tomamos una ofrenda de amor para el predicador, pero a veces olvidamos a la esposa, a veces pensamos que quien hace todo es el pastor y todo, pero recuerde, el pastor sin una esposa en realidad no puede hacer muchas cosas, no puede cumplir el ministerio, ¿no? Y a veces la mujer es la que suple o la que cumple un papel importantísimo dentro de la familia, ¿no? Pero detrás del telón. Normalmente a veces piensa es el reconocimiento al pastor, pero es la esposa la que está sosteniendo mucho de la carga, mucho de las responsabilidades. Así que queremos ser de bendición también para ellos, queremos ser bendición para ella, para cualquier esposa de pastor. Y después del servicio vamos a recoger una ofrenda de amor que irá destinada para Paola, exclusivamente para su familia. Y así es que, hermano Jesús, no me deje olvidar, porque yo a veces termino de predicar y ya doy por cerrado el servicio. Entonces no me deje olvidar eso y estemos orando por ellos. Vuelvo a repetir, la situación en Venezuela está muy difícil, oremos por ellos, oremos por todos los pastores que se encuentran allá, por la obra del Señor. Necesitamos recordarlos mucho en oración. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero una de las cosas que sí podemos hacer es orar por ellos. Amén. Por ellos, por la familia, porque recuerden, una situación así, la esposa es la que muchas veces se aflige llevando las responsabilidades. Entonces estemos orando por todos ellos. Bien, ahora sí, vamos a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 43, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 43. En adelante. Hemos estado, hermanos, ya son casi 2 meses que estamos en el tema de Mateo capítulo 5. Y en realidad la palabra de Dios nos está dando mucha carne espiritual. De verdad, espero que usted no haya perdido todos los pasajes, todos los mensajes que hemos estado desarrollando, pero hemos venido desde el versículo 17, cada domingo, tocando una parte de las Escrituras, principalmente tocando los 6 temas que la Biblia menciona en esta porción. Oísteis que fue dicho, ¿no? El Señor Jesucristo va a tocar temas vitales, como había mencionado, en su época, problemáticas que estaban sucediendo, problemáticas reales que también suceden en nuestro tiempo, pero lo que sucedía es que habían malinterpretado las Escrituras. Entonces el Señor Jesucristo va a dar el verdadero sentido a la Escritura. Oísteis que fue dicho. Y en este pasaje, que es parte del Sermón del Monte, el mensaje completo, Mateo registra. ¿Usted quiere saber cómo predicaba Jesús? Lea desde el capítulo 5. Ahí Mateo registra todo el mensaje de Cristo hasta el capítulo 7. Ese es el sermón completo de Cristo. Está registrado. A veces usted se pregunta, me gustaría estar en un servicio, escuchar cómo predicaría Jesús. Ahí está. Mateo escribió todo el mensaje del Señor Jesucristo. Ahí está registrado. Entonces, en este mensaje, 6 veces el Señor Jesucristo va a decir, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. 6 veces va a mencionar, pero yo os digo, ¿no? Entonces, hoy llegamos al último
la última parte de este mensaje, y que en realidad termina siendo la corolación o termina siendo el clímax de todo el mensaje que ha venido dando el Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo habla acerca de la ira, del enojo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. También le fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer. Además, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Ha venido diciendo todo esto. Y hoy, vuelvo a repetir, va a ser el clímax, ¿no? Y ahí terminamos con esta serie el día de hoy. El día de hoy terminamos con esta serie. Versículo 43 al 48, por favor. Versículo 43 al 48, el que vamos a tocar. Y vamos a leer el versículo 43, por favor. Dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, Padre amado. Gracias por todas las bendiciones inmerecidas que nos das, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu provisión. Gracias porque nos das un lugar donde poder adorarte, Señor, donde poder alabarte, donde poder aprender más de ti. Pedimos que en esta mañana, Señor, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero también saques de nuestra mente, Señor bendito, toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, a entender cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre, y a poder aplicarlo con humildad y ternura en nuestras vidas y podamos salir fortalecidos y gozosos de haber sido alimentados por ti, Padre amado. Entregamos en tus manos este servicio y que tu nombre sea glorificado. En tu nombre bendito lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Bien, versículo 43, nuevamente, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, consideremos, esto es la forma tradicional en la que los maestros habían enseñado a la gente. Bien, la ley enseñaba enfáticamente, estamos hablando del Antiguo Testamento, enfáticamente enseñaba el amor al prójimo, ¿no? El amor al prójimo. En ninguna parte en la Escritura se enseñaba odiar a los enemigos. En ninguna escritura. Fíjese, por favor, les voy a dar algunos pasajes, puede anotarlos o puede buscarlos. Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. 5. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Bien? Ahora fíjese Levítico 19, 18. 19, 18. En el pasaje que acabamos de leer dice, si encontrares el buey de tu enemigo, ¿vas a pagarle de la misma forma? No, vas a ayudar, vas a levantarlo. Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu pueblo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces son algunos pasajes en los cuales hay muchos pasajes, pasaríamos mucho tiempo hablando de esto, pero vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento la Biblia hablaba enfáticamente acerca del amor al prójimo y en ninguna parte hablaba o da permiso para odiar al enemigo. Sin embargo, los escribas y los fariseos, por el literalismo que usaban para interpretar las Escrituras, cometieron dos grandes errores en este aspecto. Bien, el primero de ellos, limitaron el concepto del prójimo. Ellos decían, bueno, perfecto, yo sé que debo de amar a mi prójimo. La gran pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerda a este muchacho que fue a este escriba, que fue delante del Señor Jesucristo y le preguntó, maestro, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerda? Entonces, ellos limitaron el concepto del prójimo. Para ellos, el prójimo era aquella persona que pensaba como uno o aquella persona con la cual uno tenía afinidad. Dicho de otra manera, el prójimo eran sus amigos, ¿no? O las personas con las cuales podía tener compañerismo. Ese era su prójimo. Por ejemplo, en el caso de los fariseos, el prójimo era toda aquella persona que pensaba como ellos y que interpretaba las Escrituras como ellos. Toda aquella persona que no interpretaba o que desconocía las Escrituras, ellos lo menospreciaban y lo trataban de pecador. A los cuales, obviamente, para ellos un pecador no era su prójimo. Un cobrador de impuestos no era su prójimo, solamente las personas que conocían e interpretaban la Escritura. En el mejor de los casos, para los más generosos, el prójimo era todo aquel que era judío o que era israelita. Habían expandido a ese punto, ¿no? En el mejor de los casos. Pero ellos limitaron el concepto de prójimo. Por lo tanto, un gentil, alguien que no era judío, no era su prójimo.
¿no? Ellos habían malinterpretado. Entonces, siendo que habían cometido este error, llegaban al siguiente punto: justificaron el odio hacia sus enemigos, ¿no? En el último pasaje que acabamos de leer dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos dijeron: no puedo guardar rencor a los hijos de mi pueblo, pero sí puedo odiar a los que no son hijos de mi pueblo. Es decir, los gentiles, a ellos sí puedo odiarlos, ¿no? Y en muchos razonamientos, por ejemplo, usaron pasajes, malinterpretaron pasajes para poder justificar esa posición, cuando la Biblia nunca tuvo esa posición. El resultado: integraron estos dos mandamientos, y eso fue la forma, o estos pseudo mandamientos, la forma en que ellos pensaron que eran los mandamientos de Dios, los integraron y dijeron: amarás a tu prójimo, pero odiarás a tus enemigos. Ellos integraron dos conceptos, los presentaron como uno solo. ¿Qué hicieron? Si se da cuenta, limitaron el primero: amar al prójimo. El concepto de Dios es amplio. Ellos lo limitaron solamente a mis amigos, mi concepto, a mi entorno más cercano. Y extendieron a todos el segundo. La Biblia dice que no debemos odiar a nadie, pero sin embargo dijeron: no, podemos aborrecer a los que no son nuestro prójimo. ¿Bien? Es decir, enseñaban a amar solo a los amigos y aborrecer a quienes consideraban sus enemigos. Ese es el concepto que ellos manejaban. Ese es el concepto en el cual ellos estaban siendo enseñados: amar a los amigos y odiar a los enemigos. Esto es bíblico, es justificado, esa es la voluntad de Dios. Así pensaban ellos, ¿no? Entonces, ahora el versículo 44, por favor, dice: pero yo os digo. Recuerde que el Señor Jesucristo va a traer el punto de vista, como lo ha venido haciendo en cada uno de los 5 conceptos anteriores. Va a traer el concepto de Dios. Eso es lo que ustedes dicen. Pero yo os digo, ¿no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Ahora, piense esto: la enseñanza de Cristo debió causar un profundo impacto en sus oyentes, ¿verdad? Recuerde, ellos están acostumbrados a amar a los amigos y a odiar a los enemigos. Entonces, cuando Cristo viene y les dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, ¿les impactaría o no? Sí, les impactaría, porque Jesús está confrontando la enseñanza tradicional y en realidad la está cambiando en su totalidad. Está trayendo el verdadero concepto de Dios. Eso es lo que está mostrando. Entonces, recuerde, Jesús no solamente está reafirmando el mandamiento de amar, sino que está determinando quiénes son nuestros prójimos. Según el versículo 44, ¿quién sería nuestro prójimo? Recuerde: amad al prójimo como a ti mismo. ¿Quién sería nuestro prójimo? Según el versículo 44, los enemigos. Los enemigos. Eso es lo que Cristo está haciendo. Está incluyendo el concepto del prójimo a los enemigos. Voy a repetir, esto fue chocante para los judíos. Mi prójimo, un enemigo es mi prójimo. Literalmente, ¿quiénes eran los enemigos? Los que los maldicen, los que los aborrecen, los que los ultrajan y los que los persiguen. Me gustaría ponerlo en forma personal. Piensen esto: ¿quiénes son nuestros prójimos? ¿Quiénes serían, según el versículo 44, nuestro prójimo? ¿Quiénes? Vamos a poner de forma personal. ¿Los que me maldicen serían mi prójimo? Sí. Repita ahí donde está. O sea, no tiene que ser en voz alta, pero por lo menos mentalmente repita: el que me maldice es mi prójimo. El que me aborrece también es mi prójimo, ¿verdad? El que me ultraja y me persigue, ultraja quiere decir el que me calumnia, el que me difama, también es mi prójimo. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, incluye dentro del círculo de mi prójimo al enemigo. Esas personas también son mi prójimo. Ahora, no solamente eso, recuerde, no es suficiente renunciar a nuestros deseos de venganza. La semana pasada Cristo nos estaba hablando acerca de eso. No que debemos dejar la venganza en las manos de Dios, sino que es preciso manifestar amor verdadero. Piensen esto: ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A defender mi derecho y vengarme. Ellos creían que tenían la autoridad de poder vengarse. Cristo le dice que no se pueden vengar.
Entonces ellos podrían decir, bueno, está bien, Señor, y en un acto de bondad suprema voy a evitar vengarme. No me voy a vengar. De las personas que me hacen daño, no me voy a vengar. Cristo dice, muy bien, pero ahora da un paso más. No solamente no te vengues, sino que haz cosas por las personas que te están lastimando. Haz cosas por las personas que te están hiriendo. Haz cosas positivas por tus enemigos. Entonces el auditorio está diciendo, pero esto es demasiado, esto es el colmo. Ya que me pidan que no me vengue, ya eso es suficiente. Pero encima voy a amar a mis enemigos. Recuerde, ¿qué es lo que está pidiendo Cristo? Amar al enemigo, amar al que me persigue, amar al que me difama, amar al que me causa daño. No, ya eso es demasiado, imposible. De eso se trata lo que Cristo está mostrando. Bien, Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera de Pedro. Vamos a hacer cosas positivas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro 3, 9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Piensen esto, ¿qué dice el apóstol Pedro? No devolviendo mal por mal, sino, ¿qué dice? Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? ¿Qué debo hacer hacia mis enemigos? ¿Qué debemos hacer a los enemigos? Amarlos. ¿Debemos qué, hermanos? Amar a nuestros enemigos. Póngalo de forma personal. Debo amar a mis enemigos. Repita conmigo. Debo amar a mis enemigos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Amén. Ahora, ¿qué debo hacer específicamente? Es lo que está diciendo Cristo. Debo, al que me maldice, ¿qué debo hacer? Bendecirlo. Al que me aborrece, hacer bien. Vea la Escritura, versículo 44. Al que me ultraja y persigue, orar por él. Está hablando de acciones concretas que debo hacer por las personas. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. En este caso, por los enemigos. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Qué fuerte, qué interesante que Jesús termine el mensaje o este tipo de mensaje o esta parte del mensaje que está dando de esta manera, hablando acerca del enemigo. Nos ha ido llevando de menos a más. Nos ha ido llevando de menos a más, llevando pasos importantes. Nos ha ido llevándonos a un compromiso más amplio, un compromiso más importante, más fuerte para con Dios. Y ahora en el clímax nos habla de lo que más nos duele, los enemigos. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No paguemos a nadie mal por mal. Si hacemos esto, dice la Escritura, ascuas de fuego amontonaremos sobre la cabeza. ¿A qué se refiere? Esa era una expresión, un dicho popular. Literalmente lo que está diciendo es vamos a poner carbones de fuego sobre su cabeza. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué hace cuando una persona, por ejemplo, se acerca a una fogata o a un fogón? Se acerca demasiado. ¿No? Se quema, la cara se le pone roja. Entonces, era una expresión para decir, va a tener vergüenza. Es decir, si una persona procura nuestro mal y nosotros le pagamos de forma positiva, a pesar de que no lo merece, ¿qué va a suceder? Se va a avergonzar, se va a poner tan rojo de vergüenza, se va a sentir tan avergonzado por lo que está haciendo, que va a agachar la cabeza lleno de vergüenza y va a cambiar su actitud. Eso es lo que dice.
Alguien nos hace mal, nosotros pagamos bien. Al hacer eso, estamos poniendo ascuas de fuego sobre su cabeza. Lo que estamos haciendo es actuando de una manera positiva o causar que la persona se avergüence. Se avergüence tanto que se pone roja, tan avergonzada, que va a cambiar su actitud. A eso se refiere. Bien, continuamos, por favor. Si se da cuenta, eso es lo que hizo Dios. Entonces, no se trata, usted diría, pero pastor, entonces cuando Dios dice, ama a tus enemigos, ¿quiere decir que voy a tenerles cariño? ¿Voy a disfrutar con lo que ellos hacen? No, no está refiriéndose a eso. Está diciendo, es tu enemigo, tú entiendes que es tu enemigo, vas a verlo, o sea, es obvio que es un enemigo, o sea, no pretendemos cambiar la realidad, pero lo que sí estamos haciendo es tomar la decisión correcta de decidir voluntariamente, aunque no lo sintamos, aunque no queremos hacerlo, decidir amarlos. ¿Sí? ¿No es acaso lo que hizo el Señor? La Biblia dice en el libro de Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el libro de Colosenses capítulo 1 dice que éramos enemigos de Dios, extraviados de Dios. Piense esto, hermanos, antes de aceptar a Jesús y tener un encuentro personal con Dios, ¿cómo éramos? ¿Cuál era nuestra situación? ¿Cómo nos veía Dios? ¿En qué nos habíamos convertido nosotros? Enemigos de Dios. Entonces, siendo enemigos de Dios, ¿qué hizo Dios? Nos amó en la posición en la que estábamos, en la condición de perdidos, pecadores, enemigos declarados de Dios. Dios decidió amarnos. ¿Y cuál fue la prueba de su amor? Envió a su Hijo, Jesucristo, para que muriese por sus enemigos. Entonces Dios no está hablando de algo que Él no haya hecho. No nos está pidiendo hacer algo que Él no haya hecho. Versículo 45, por favor. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿cuál es la evidencia? Va a ser la evidencia más clara de que somos hijos de Dios. ¿Cuál va a ser la evidencia más clara de que hemos nacido de nuevo? ¿Cuál va a ser la evidencia más clara de que realmente hemos tenido un encuentro personal con Dios? ¿Cuál va a ser? ¿Llegar a la iglesia los días domingos? ¿Esa va a ser la evidencia de nuestra salvación? No. ¿Llegar con una Biblia bajo el brazo, esa va a ser la evidencia más clara de nuestra salvación? No. ¿Defender la doctrina, esa va a ser la evidencia más clara de nuestra salvación? No. No hay nada de malo con esas cosas, pero ¿cuál va a ser la evidencia genuina de nuestra salvación? Según lo que dice Cristo. Vea, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál va a ser la evidencia más clara de nuestra salvación? Amar a los enemigos. Wow. ¿Es fuerte? Sí. Le pregunto, ¿quién voluntariamente quiere amar a sus enemigos? ¿Quién voluntariamente quiere bendecir y hacer cosas positivas por aquella gente que nos ha maltratado? Aquella gente que nos ha humillado, aquellas personas que nos han difamado, aquellas personas que nos han pagado mal por bien. ¿Quién de buena gana queremos hacer cosas positivas? Normalmente no nos sentimos lastimados cuando alguien nos difama, hace cosas contrarias a nosotros, cuando alguien nos causa mucho dolor. ¿Qué hacemos? Tenemos la tendencia, en el mejor de los casos, o vengarnos, y si no nos vengamos, nos alejamos, ¿verdad? Decimos, no, ya me lastimó demasiado, así es que prefiero mantenerme lo más lejos posible de esa persona y no quiero saber nada de esa persona. No le voy a hacer mal, pero tampoco le voy a hacer bien, simplemente me voy a mantener alejado. ¿Qué dice Cristo? Si realmente hemos nacido de Dios, si realmente somos hijos de Dios, se va a ver en la forma en que reaccionamos frente a los enemigos. Es fuerte. Por eso le digo que el Señor Jesucristo nos ha ido llevando de menos a más, nos ha ido llevando a mayores niveles de compromiso.
Empezó hablándonos del odio, de la honestidad, empezó hablándonos de nuestro compromiso con el prójimo y ahora nos lleva a un clímax, a un punto importante donde nos dice, mira, si tú no amas, no estás dispuesto a amar a las personas que te han ofendido, si tú no estás dispuesto a amar a los que te han hecho daño, a los que te han lastimado, tú no eres hijo de Dios. Es fuerte. Pero eso es lo que nos está diciendo Cristo. La parte más visible, la característica más visible del cristiano va a ser en que mostramos amor. Un par de versículos puede anotar por ahí, por favor. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué dijo Cristo? ¿En qué conocerían que somos los discípulos? Según Juan 13:35. En esto dice conocerán. ¿En que tienen sana doctrina? No. ¿En que defienden la sana doctrina? Sin duda hay que hacerlo. No estoy diciendo que no es importante. Pero ¿cuál era la característica por la cual la gente diría, no, este tiene que ser un cristiano definitivamente? En que tenemos amor los unos por los otros. En la condición de amar a las personas. Amar al que nos hace bien, hermanos, es fácil, amén. Es fácil y gratificante. Pero amar al que nos hace daño, ahí es donde realmente vamos a evidenciar que somos hijos de Dios. Ahí la gente se daría cuenta, no, este tiene que ser cristiano. La gente no se va a dar cuenta, hermanos, de que somos cristianos por lo que decimos. La gente se va a dar cuenta de que somos cristianos por lo que hacemos. El cristiano que no ama, el cristiano que no ama a su prójimo no se comporta como hijo de Dios. Alguien podría decir, pero pastor, lo que pasa es que yo tengo un carácter y para mí es muy difícil el perdón. No importa, dése cuenta que esto no es opcional. Dios es amor y Dios habita. Si es que habita en nuestra vida, tenemos la capacidad de perdonar y amar a otra persona. No está diciendo que tenemos que sentirlo, es voy a hacer lo correcto a pesar de lo que siento. No tengo ganas de hacerlo, no tengo deseos de hacerlo, pero voy a hacer lo correcto, aunque no tenga ganas y no sea justo. Voy a hacer eso, los ojos del Señor. A eso se refiere. Ahora, vea el ejemplo de Dios en el mismo versículo, por favor, el versículo 45. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Qué interesante, fíjese, ¿qué hace salir qué? ¿El sol? No dice el sol. ¿Qué dice? Su sol. Un detalle bien interesante. Que hace salir su sol. ¿De quién es el sol? De Dios. La creación es suya, le pertenece. Que hace salir su sol y lo hace salir sobre buenos y malos. Le pregunto, ¿podría Dios hacer salir el sol solamente para los cristianos? ¿Podría? Sí podría, pero no lo hace. ¿Se acuerdan en Egipto? En las plagas en Egipto, cuando hubo las tinieblas, una de las plagas era la plaga de tinieblas. Hubo oscuridad en todo Egipto, menos donde estaban los cristianos, los creyentes, el pueblo de Israel, donde está, ellos tenían luz, todos los demás estaban en oscuridad, en tinieblas, ellos tenían luz. Entonces, ¿podría hacer algo Dios donde, por ejemplo, a los grandes perversos, a la gente que le odia, a los ateos, imagínense lo peor, ¿podría de repente cegarlos para que no vieran la luz? ¿Podría hacer algo así? Sí, podría hacerlo, pero vea que Dios no lo hace. ¿La persona que reniega de Dios disfruta el sol por las mañanas? Sí. ¿La persona, los peores delincuentes, los peores violadores disfrutan el sol? Aún ellos disfrutan el sol. La persona que niega abiertamente a Dios y tiene amargura en su corazón y niega su existencia, ¿disfruta del sol? Sí lo hace. Dios en su bondad, hermanos, recuerde, no nos da lo que merecemos. Nosotros sí exigimos justicia para nosotros. ¿Se da cuenta? Nuestro carácter, nuestra naturaleza humana, nosotros decimos, no, eso no es justo. Yo reclamo lo que es justo. Eso no es justo. Eso está bien para él, pero no para él. Nosotros somos así.
Cuando se trata de nosotros pedimos misericordia, cuando se trata de los demás pedimos y exigimos justicia. Dios dice no, la misericordia de Dios es nueva cada mañana para todos. Hermano, les pregunto, las personas que van a recibir el sol el día de mañana o en estos mismos instantes, ¿habrá gente que está haciendo maldades en este mismo instante? ¿Sí? ¿Habrá gente que no le importa a Dios, que odia abiertamente a Dios? ¿Y se da cuenta que posiblemente Dios no le está quitando ni siquiera la vida? Dios dice para que seamos hijos de Dios, así como Dios lo hace, ¿no? Que hace salir, dice, su sol, a pesar que le pertenece, pero lo comparte con todos. Sobre justos e injustos. Y sobre buenos y malos, perdón. ¿Y qué más dice? Y que hace llover sobre justos e injustos. ¿La lluvia va solamente para la gente piadosa, la gente justa? La lluvia para un judío o en los tiempos de los judíos, y lo mismo en la actualidad, ¿es importante la lluvia? Claro, a veces nosotros que vivimos en la ciudad no la vemos tan importante, pero vea cuán importante es para un agricultor la lluvia. ¿Será importante? Sumamente importante. Ahora le pregunto, ¿habrá el agricultor justo, espera con ansias la lluvia, y viene la lluvia y se siente contento y dice, Dios, gracias por la lluvia? ¿Y el agricultor injusto? Aquel que no ama a Dios, que no le interesa la justicia, aquel agricultor que es un estafador y que solamente ya tiene dinero y está esperando llenarse más dinero, está esperando con ansias la lluvia para sacar más dinero y para volverse más injusto y oprimir a más personas. ¿Dios le dará lluvia a esa persona? También se la da. También se la da. Entonces lo que Dios está diciendo es actuemos como Dios lo hace. El Hijo actúa como su Padre, tiene las características del Padre. Entonces, si nosotros como cristianos somos hijos de Dios, ¿qué características debemos mostrar? El carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Misericordioso, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que aún, hermanos, no trae el juicio. ¿Y sabe por qué la Biblia nos habla de un día de juicio? Pero aún lo retarda. ¿Por qué? Esperando que todos se arrepientan. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de segundas oportunidades. Es el mismo Dios que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora les pregunto, honestamente, ¿ellos sabían lo que hacían? Sí. Claro que sabían lo que hacían. Cuando los judíos armaron todo ese juicio contra Jesús, decidieron matarlo, ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No fue una casualidad, no era resultado de su ignorancia. Durante 3 años y medio, a 3 años y medio, el Señor Jesucristo se mostró al pueblo claramente las evidencias que Él era el Mesías. El gran pecado de ellos fue no aceptar la verdad. No fue pecado de ignorancia, fue pecado de rebeldía. No fue que no conocían, es que viendo la evidencia, viendo la verdad, decidieron rechazar voluntariamente al Mesías. Y aún ellos mismos dijeron, ¿se acuerdan? Su sangre sea, este hombre es inocente. Aún un pagano se dio cuenta que era inocente. Poncio Pilatos. ¿Y qué dijeron ellos? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sabemos lo que estamos haciendo y voluntariamente lo hacemos y aceptamos las consecuencias. ¿Y qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un acto de amor justificó delante del Padre la acción preconcebida y criminal que tenían estos hombres hacia el Señor Jesucristo. Entonces Dios no nos está hablando de algo que Él no haya hecho. Dios no nos está pidiendo algo que Él no hace. Lo hizo con nosotros, lo hizo con los demás. Hermano, piense en los mejores o en los peores momentos de nuestra vida. Pensemos por unos instantes en aquellos momentos que a veces queremos borrar de nuestra mente, cuando estuvimos haciendo la peor etapa de nuestra vida, la peor etapa de rebeldía en nuestra vida. Le pregunto, ¿Dios pudo habernos matado? Sí. ¿Y qué hizo Dios? ¿Nos mató? ¿Nos quitó el sol? ¿Nos quitó las bendiciones? ¿Nos cortó el aire? No. Dios siguió manteniendo nuestra vida con la esperanza que en algún momento pudiésemos arreglar cosas con Dios. Dios muestra su misericordia. Entonces Dios nos está diciendo, mira, yo no te estoy pidiendo algo que yo mismo no haya hecho. Yo te amé cuando eras mi enemigo, yo decidí amarte.
Y si ese amor te parecía poco, decidí enviar a mi propio hijo, lo más preciado que yo tenía, te lo di, aunque eras mi enemigo. ¿Y qué nos pide a nosotros? Actúa de la misma manera, porque eres hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Versículo 46 y 47, por favor. Versículo 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los gentiles? Y si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también los gentiles? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? El Señor concluye su enseñanza formulando preguntas reflexivas. Está haciendo preguntas retóricas, preguntas que demandan una respuesta. Dice, pero si amáis a los que os amen, ¿qué recompensa tendréis? Ahora imagínese por unos instantes, la gente, hay una multitud que está escuchando el mensaje de Cristo. Vuelvo a repetir, este es el sermón, uno de los muchos mensajes que Mateo registra. Hay una multitud que está escuchando. Ha venido hablando de las bienaventuranzas desde un comienzo. Entonces llega a este punto en su mensaje y dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? Y la gente está escuchando, toda esa multitud está atónita, escuchando y pensando. Ninguna. Sabemos la respuesta. Y si saludáis a los que solamente os saludan, ¿qué hacéis de más? Nada, dice la gente. ¿No lo hacen también los gentiles? Claro, tiene razón. Se da cuenta, a través de las preguntas, Cristo está buscando despertar su conciencia. Está buscando llamarles la atención. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué recompensa tendréis? Si amamos solamente a los que nos aman. Piensen esto. Cuando nosotros amamos a la persona que nos ama, ¿qué estamos haciendo? Estamos siguiendo la influencia o la inclinación natural, ¿verdad? Si alguien nos ama, de manera natural amamos. ¿Por qué amamos a nuestros padres? ¿Por qué amamos a nuestra madre? Porque nos ama. Esa es la inclinación natural. ¿Por qué amamos a la familia? Porque nos aman. ¿Por qué amamos a ciertas personas que son muy especiales que nosotros? Porque nos aman. Esa es la inclinación natural. ¿Hay algún mérito en eso? No. Simplemente estamos reaccionando de forma natural. Cuando buscamos el amor de una persona, si se da cuenta, o buscamos ser amados, estamos procurando nuestro propio interés. Si alguien me ama, yo lo amo. Si yo busco que esa persona me ame, estoy buscando mi beneficio, mi interés. Pero cuando yo amo a un enemigo, ahí está el mérito. El enemigo no me va a dar nada, pero ahí está el mérito. ¿Qué recompensa tendréis? Debemos amar a las personas que no nos aman. Recuerde, Dios nos va a dar recompensa. Nuestras acciones, el compromiso, el comportamiento que yo tengo hacia el prójimo será recompensado por Dios. Es visto por Dios. Cristo dijo, ¿qué hacéis de más? Recuerde, los judíos menospreciaban a los gentiles, ¿verdad? A los pecadores, a los publicanos. Ellos tenían dentro de su escala social lo más bajo, lo más despreciable, ¿qué eran? Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Los pecadores, es decir, la gente que ellos consideraban ignorante de las Escrituras, la gente que no conocía de Dios, y en su escala social, lo más bajo, los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Para ellos, un gentil, lo llamaban de forma despectiva, eran perros. Recordemos que el perro no tiene la connotación que tiene ahora, hoy en día son mascotas. En aquel tiempo eran animales salvajes que vivían en los basurales, como los chacales, más o menos para tener una idea, como las hienas. ¿Usted ha visto las hienas? Son feas, ¿verdad? Son medias repulsivas, son animales repulsivos, son feos. Entonces, como los chacales, las hienas, así eran considerados los perros. Entonces, de manera despectiva, ellos llamaban perros a los gentiles, a los que no eran judíos, los llamaban perros, porque en su concepto, ellos no podían, no tenían, ni podían tener una relación con Dios. Imagínense. Ellos consideraban, no, estos son incapaces de tener una relación, estos viven como salvajes, estos son bárbaros. Estos no conocen nada absolutamente de Dios. Somos nosotros los que conocemos de Dios. Y un judío que no vivía correctamente, pues yo le decía, este vive como un gentil. Lo menospreciaban. Pues decían, nosotros tenemos el control. Nosotros somos los espirituales. Nosotros somos la generación santa. Estos ni pueden ni quieren. Estos prácticamente no tienen ni siquiera alma.
¿Les suena familiar ese razonamiento? Son peor que animales estos. Así los trataba, ese era el concepto básicamente. Entonces Cristo está diciendo, mira, si se supone que los gentiles están haciendo lo mismo que ustedes, se supone que ustedes conocen de Dios, se supone que ustedes aman a Dios, ¿no es entonces de esperar que ustedes tengan un comportamiento superior del que la persona que ustedes menosprecian? Si el que ustedes menosprecian están haciendo lo mismo que Él, ¿dónde está su superioridad? No eran superiores, estaban haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué recompensa tendréis? ¿Qué hacéis de más? ¿No lo hacen también los gentiles? Ahora, trayendo eso a nuestro tiempo, le pregunto, un ateo, una persona que vive en rebeldía, piensa en los pecados más deplorables, un delincuente en la cárcel, un violador, ¿aman? Un delincuente en la cárcel, ¿amará? Claro, ellos van a amar también. ¿Y a quiénes van a amar? A las personas que los aman, ¿no? La gente que no conoce de Dios, un musulmán, la gente en el mundo que no tiene, ni siquiera son cristianos, no reconocen a Jesús como Dios, ¿ellos amarán? Ellos también van a amar. ¿Y a quiénes van a amar? A los que los aman. Ahora le pregunto, si se supone que nosotros conocemos de Dios y solamente nos limitamos a hacer lo mismo que ellos hacen, ¿dónde está la diferencia? Simplemente, si no hubiese diferencia, simplemente seríamos tan religiosos como el otro. Simplemente estaríamos en el mismo concepto. Recuerde, al que más se le dio, más se le demandará. Si Dios nos ha comunicado su verdad, si Dios nos ha comunicado la Escritura, si hemos llegado a conocer a Jesús como Salvador, vea que tenemos una mayor responsabilidad. Dios espera de nosotros, Dios demanda de nosotros un comportamiento superior al de la mayoría de personas. Lo que está diciendo los demás es como, ¿se acuerda cuando estaba en casa y salía con los muchachos del barrio y hacía alguna travesura? ¿Se acuerda? Y llegaba a casa y papá y mamá estaban molestos. Te dije que no te quedes hasta tan tarde jugando en la calle, te dije. Pero te dije que no te metas en problemas, pero es que mis amigos, ellos también lo hicieron, yo no estaba solo, estaba con mis amigos. Tus amigos podrán hacer lo que ellos quieran, pero tú no. ¿Se acuerda de eso? Porque tú eres mi hijo, tú tienes que ser diferente. ¿Se acuerda de eso? Y nosotros ahí llorando. Pero él fue el que rompió el vidrio, pero él fue el que golpeó al compañero. No me importa lo que ellos hagan, lo que me importa eres tú. ¿Sabes? Porque tú eres mi hijo. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero señores, que es difícil amar, porque si tú supieras lo que me hizo, no me importa lo que haga, tú eres mi hijo y tú tienes que amar. Pero señores, que no me pidas, tú no sabes cómo me... No me importa, tú tienes que amar. Pero fue tan feo lo que me dijo, me hirieron tanto sus palabras, bendícelos, tú tienes que bendecir. Pero es que esa persona me detesta, Señor. Tú tienes que hacer cosas positivas para ellos. Tú tienes que interceder por ellos. Y tú estás esperando que yo ore y pida que los bendigas y que pueda tener un encuentro con Dios él también. Exacto, eso es lo que estoy pidiendo. Ah, no, Señor. ¿Eres mi hijo o no? Sí. Entonces compórtate como yo lo haría. Eso es lo que está diciendo. Versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto no quiere decir impecable, cosa que nadie podría capaz de hacer, ¿verdad? La palabra perfecto en este contexto quiere decir madurez, completo, ser llevados a la imagen de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Debemos ser perfecto, quiere decir amar sin condiciones. Dios es perfecto porque Dios ama sin condiciones. Dios es perfecto, es la esencia de la perfección porque es capaz de amar aún al enemigo. Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo lo hago, tú debes de hacerlo. Sed pues perfectos, sed maduros, sed conforme al carácter de Dios, así como Dios es de la misma forma. Es decir, somos perfectos, siguiendo la hilación de todos los mensajes que nos ha venido dando Dios. Somos perfectos, por ejemplo, cuando no odiamos,
cuando no calumniamos a las personas, cuando no hacemos mal con nuestra lengua. Somos perfectos. Somos perfectos cuando no albergamos lujuria en nuestro corazón. Somos perfectos cuando somos honestos y no buscamos lastimar a otra persona. Somos perfectos cuando no nos vengamos. Somos perfectos cuando amamos al prójimo. Somos perfectos cuando amamos incluso a nuestros enemigos. Piensa en unos instantes, hermano. ¿Qué enemigos tenemos? Ahora, si usted dice, no, pastor, yo no tengo enemigos, piense por unos instantes. O gente que le ha lastimado, quizás usted no los ve necesariamente como enemigos, pero gente que le ha lastimado. Y estoy seguro que todos tenemos gente que nos ha lastimado. ¿Ha habido gente que ha hablado mal de usted? ¿Y usted se enteró de eso? ¿Habrá gente que usted hizo lo mejor que pudo para ayudar a esa persona y ha sido muy ingrata con usted? Y curiosamente, o tristemente, quienes más personas van a encajar en esas características, a veces son las personas más cercanas o los familiares. ¿Habrá gente que nos maltrataron, que nos hicieron daño? Sí, todos tenemos gente. Todos lastimamos a alguien y también hemos sido lastimados por alguien. Hay gente. Ahora piense, ¿cuál debe ser mi responsabilidad frente a ellos? Puntualmente, ¿qué debo de hacer frente a ellos? Amarlos. Amarlos. Específicamente, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué nos debe? Bendecirlos, hacer cosas por ellos, interceder por ellos, orar por ellos. Cristo dijo en Mateo 5:20, por eso os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entraréis en el reino de Dios. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas. Los escribas, listos para vengarse, listos para amar solamente a las personas que les convenía. Cristo dijo, los cristianos tenemos que tener una conducta superior. Hermano, ¿estamos amando a nuestros enemigos? ¿Estamos bendiciendo a los que nos maldicen? A la persona que dijeron cosas, infamias, mentiras de nosotros. Cuando nos toca hablar de esa persona y alguien nos dice, es difícil, ¿verdad? Porque te das cuenta, mira, ¿sabes qué? Fulano de tal dijo esto de ti. ¿Qué decimos? Eso es mentira. No, eso es mentira. Y empezamos a hablar, ¿qué piensas de fulano de tal? Y empezamos así, de repente no estamos mintiendo, estamos diciendo toda la verdad. Pero bíblicamente, ¿qué debemos de hacer? De las personas que hablan mal de nosotros, ¿debemos hablar mal de ellos? No debemos hablar mal de ellos. Aunque sea verdad, aunque sea verdad. ¿Qué debemos hablar? Bien de ellos. ¿Es difícil o no? ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Por eso le digo que Dios nos lleve en este mensaje al clímax. Mi actitud natural es, no, él habló mal de mí, ahora yo te voy a decir las cosas que él hizo. Yo te voy a decir realmente, mira, qué tipo de persona es él. Pero bíblicamente, ¿qué dice? Bendícelo. Da las cosas positivas. Ahora, uno puede decir la verdad. No, esto no fue así. Eso no quiere decir que vamos a ignorar la verdad. Podemos decir la verdad. Pero cuando yo tenga que dar mi veredicto, bendice. ¿Qué más dice? Bendecí a los que os maldicen. A las personas que nos aborrecen, hacer bien. Piense esto. ¿Qué bien estamos haciendo por las personas? Si tenemos oportunidad, ¿estamos haciéndoles bien? Orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Dios ahora mismo está trayendo personas con las cuales nos han lastimado. ¿Qué debemos hacer por ellos? Interceder, orar. Orar. Dios bendice a tal persona. Yo sé que me ha hecho mucho daño, yo sé que me ha lastimado, yo sé que no ha sido la persona más correcta, no se ha comportado de la mejor manera, pero te ruego, bendícelo. Bendícelo, Señor. No te pido nada mal para él, solamente que tú lo bendigas, que tú puedas obrar en su vida, Señor. Eso es lo que te pido. Y a veces Dios trae esas personas. Recuerdo, cuando Satanás trata de lastimarnos, él va a traer el nombre de personas a nuestra memoria, gente que nos ha lastimado. ¿Qué debemos hacer para contrarrestar eso? Orar por ellos. Señor, bendícelo, obra por él. Cuídalo, Señor, protégelo, que tenga un encuentro personal contigo, que se dé cuenta de las cosas que ha hecho. Que no reaccione, quita de su vida tanta amargura, tanto enojo, tanto odio, quítalo, Señor. Enséñame a amar a mis enemigos.
Esa es la regla suprema. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Puestos de...